Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi y feliz inicio de semana. Feliz lunes de Spotlight, un especial donde entrevisto a artistas que trabajan todos los días por el arte y la cultura de nuestro país. Hoy me acompaña el director de películas como Donaire y Esplendor, Congelado en Rusia y Todos Cambiamos. Él es Arturo Montenegro. Bienvenido Arturo Montenegro a The Quarantine Club. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo te trató la cuarentena? Bueno, sigue la cuarentena todavía. De alguna forma me trata como a todos. La verdad que es una cosa nueva que nunca habíamos como que atravesado y saca cosas buenas y malas de ti, ¿no? Así que te diría un mix. Arturo, estás en el spotlight de The Quarantine Club. Eres el segundo director que entrevisto en este especial de Spotlight, pues porque tú sabes que a mí me encanta el cine y me encanta pues hablar de este tema, pero me gustaría iniciar sabiendo cómo tú iniciaste, porque yo sé que tú iniciaste como actor, ¿no? Porque yo te vi en varias obras como actor primero antes de que empezaras a dirigir películas, pero quiero saber en verdad cómo empezó todo. Bueno, todo empezó desde muy pequeño. La verdad que siempre estuve atraído a todo el tema que tenía que ver con las puestas escénicas desde pequeño, ¿no? Entonces algo que como que me gustaba mucho. Y estudié comunicaciones, entonces ahí tuve la oportunidad, desde que empecé a trabajar, dedicarme a la parte de escritura, porque en ese momento pues había como una característica que se tenía que tener para poder crear las campañas, que la profesión se llamaba un poco como el copywriter, el que escribía los copies de las campañas. Entonces tenía como 18 años y empecé a escribir copies para campañas publicitarias. Cuando terminé toda la parte de los estudios, entonces continué con los conceptos. Entonces desde ahí ya tenía como que la oportunidad de relacionarme con el mundo de las cámaras. Recuerdo que contratábamos actores muchas veces que tenía que ver un poco con lo que después iba a hacer, pero ya iba conectado por ahí, o sea que viene desde mucho antes de que empezara en realidad a actuar comercialmente, es decir, de una forma en que la gente, bueno, pagaba una entrada para ver una obra en la que yo estaba, por ejemplo. Uh-huh. Que ya eso es como un tema increíble, ¿no? Cuando te sientes valorado y que la gente es capaz de pagar una entrada de 30, $35 para ir a ver una obra donde tú estás actuando con otro actor solamente, o de 20, lo que sea. La verdad que muy interesante. Y eso lo combiné un poco con lo que ya sabía de la técnica, de la cámara, de la iluminación y de lo que hacía de escritura también, en un formato un poco más pequeño, pero yo siento que todo esto funcionó como para ejercitar la mente y lograr lograr que pudiera hacer esto que hago ahora también. Uh-huh. Con eso. Uh-huh. Yo recuerdo verte en una obra en el Teatro en Círculo, que ahora se me olvida, pero creo que estaba basada en política, que tú interpretabas un político como que había robado, era... Corrupto, sí. Ajá, ¿cómo se llamaba esa obra? Fuga. Buenísima. Fuga de Jordi Galcerá, sobre el estado de corrupción en el que vivimos, ¿no? Deberían hacerla de nuevo, ahora que lo pienso. También te vi esto fue en el Teatro La Cuadra, en Toc Toc. Esta obra ya la han hecho muchas veces, pero recuerdo que tú interpretabas a un taxista. Él estaba obsesionado como con los números, ¿era? Sí, Camilo tenía ese toque, esa obsesión compulsiva que era pues que tenía que contarlo todo y ponerlo todo en números. Entonces su mente iba muy rápido, pero también tenía esa otra parte de su personalidad que era un tipo que podía decir todo sin pagar las consecuencias, ¿no? Entonces era muy divertido, pues,
podías insultar, mostrarte como eras, y ese personaje me encantaba por eso, ¿no? De Sí, hecho, y ha sido una de las obras más vistas acá en el país, ¿no? Y es un éxito internacional también. sí, es muy buena, porque me parece que tratan temas que son muy serios, pero lo hacen a través de la comedia, y yo creo que ya yo la he visto en Panamá, por lo menos como la han repetido, la he visto 2 veces. Otra que también deberían hacer de nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que te hace a ti decir que, bueno, ya es momento de dirigir una película o de escribir tu primera película, que se llamaba El Cheque, ¿correcto? Sí, como la verdad que se empezó a escribir desde el 2011, 12, que me sentaba en el café Manolo de Barrio, entonces me juntaba con una gran escritora que se llama Virginia Fábrega, Parada, y Virginia, la verdad que es una persona maravillosa porque no solo es muy creativa, sino que además maneja la lengua como muy pocas personas que he conocido, o sea, como no he conocido tanta gente que hable también español, por ejemplo. Entonces fue una delicia porque era como un diccionario abierto donde pasábamos horas. La verdad que no sé cómo hice para sacar tanto tiempo, pero en el Manolo pues nos conocía, nos llevaban el café, todo. Y lo hacíamos de una manera divina que era página a página. Toda una tarde para una página, en un lujo, ¿no? Sí. Entonces yo tenía toda la idea en la cabeza y luego hacíamos lo que eran los diálogos, porque en realidad El Cheque fue como un experimento, fue una obra experimental, si se quiere, porque mezcla como cinematografía con poesía. Entonces es muy difícil porque la poesía de por sí no es algo que es muy comercial ni que la gente quiere escuchar, ¿no? O sea, realmente es para cierto tipo de público, pero aún así logramos mezclarlo con algo muy popular, como era la figura de Nilka Dennis, la señora que popularizó aquella famosa frase de "Ayúdame Calderón". Ella justo de salir de cumplir una pena en prisión, entonces era un personaje muy atrayente, se parecía mucho a lo que habíamos escrito, y yo creo que esa mezcla de realismo mágico con poesía, con cinematografía y una figura tan envolvente del mundo real hizo que la gente se volcara a las salas y fue muy vista en su momento. Entonces fue un buen paso en firme, a pesar de que no es una película que respeta la ortodoxia. Pero me imagino que vino con muchos retos porque al ser tu primera película, yo digo, ya tú tenías experiencia en lo que es publicidad y como habías hablado con las cámaras y todo eso, pero no te dio como miedo a hacer ese salto. No, porque yo creo que esta es la única vida que vamos a vivir. No hay miedo porque al final todo era tan nuevo en el cine panameño que solo existían unas cuantas o poquísimas películas. Entonces, yo creo que cuando un país está en esa posición, se puede dar la oportunidad y la chance de probar cosas. Y no hay nada más increíble para el terreno creativo que probar cosas. Hay películas como The Pillow Book, es una película donde sale Ewan McGregor, que no sé si la has visto, pero es una película totalmente contragénero, donde él simplemente se escribe en el cuerpo un libro, ¿no? Pero durante toda la película está considerada una joya cinematográfica, pero es bastante extraño. O el cine de Wong Kar-wai, el director asiático, ¿no? Que también plantea cosas súper diversas. Entonces yo creo que esa oportunidad de crear cosas distintas está bueno, está bueno. Así que todo el mundo que nos escucha que quiera hacer películas, solo atrévanse. Ese es el primer paso, entonces. Sí, porque el miedo, claro que tú puedes utilizar el miedo. Si te sirve para algo y utilizarlo, pues lo puedes utilizar, pero lo mejor es, creo yo, aventarte, ¿no? Así, en buen panameño, lanzarte y hacer lo que tienes que hacer, porque la vida, cuando cierres los ojos y los abras, se te va a acabar. ¿Sí? O sea, no estamos para siempre acá. Esto es algo que es finito, que tiene una duración. Entonces, si lo que tú dices, si hay alguien ahí que está escuchando y quiere hacer cosas, que las haga ya, pero de una vez.
Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Hoy me acompaña el director de cine Arturo Montenegro. En el bloque anterior hablamos un poquito sobre sus inicios en esta carrera artística y hablamos un poco sobre su primera película, El Cheque. Arturo, ahorita me encantaría hablar sobre el éxito que fue Donaire y Esplendor. O sea, ¿tú cómo pasas de una película como El Cheque a algo tan diferente como Donaire y Esplendor? O sea, ¿cómo diste con esta idea de Romeo y Julieta en el carnaval? Porque la verdad, cuando yo vi el tráiler me quedé como que, ¿cómo nadie había hecho una película sobre el carnaval panameño? O sea, ¿de dónde sacaste inspiración para esta película? Yo creo que es como una especie de adicción que se te va creando. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a las salas de cine, comprar los tiquetes y sentarme, por ejemplo, en la última fila a escuchar las reacciones como cuando se hace en teatro, cuando estás produciendo y quieres saber qué piensa la gente de tal o cual escena. Entonces me iba a las salas y escuchaba a la gente reírse y reaccionar a la película, entristecer en determinadas partes. Eso como que me creó una especie de adicción. O sea, me pareció maravilloso saber que el trabajo que tú habías pensado, que habías escrito, que nos había resultado tan porque tomó mucho tiempo ese aspecto de la escritura, y después ver cómo funcionaba. Entonces yo dije, nada, hay que repetirlo, pero ¿qué podríamos hacer? Entonces pensaba en ideas que conectaran con la gente, y me dije, bueno, ¿qué conecta más que el carnaval en este país? Nada, es lo más sagrado que hay, es más que el Viernes Santo, más que la Navidad, es el martes de carnaval. Y es cierto, porque todo el mundo tiene una historia de carnaval de algo, ¿no? Entonces me parecía muy linda esa cultura suero de la guerra de las calles, de ver cómo en 5 días podía ser enemigo y después la semana que sigue otra vez vecinos y amigos. Entonces se creaba como una especie de Superdome por una semana, donde todo era posible. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de lo posible, porque vivimos en una sociedad que por lo general te dice, no hagas esto, no digas aquello, no mires para allá, quédate callado. Entonces me parecía que era un ejercicio de libertad ese que se vivía en las tablas, y yo dije, pues quiero retratar esto. De ahí salió la idea de que soy totalmente un libertario y que me gusta que las personas seamos respetadas. Yo creo que ese es el hilo conductor de mi vida. Quiero vivir en un lugar libre donde... Por eso la cuarentena, me preguntabas al inicio, ha sido tan difícil para mí porque un tipo que es libre, como le dice, ahora no puede salir de casa. Y claro, empecé a crear otras realidades, y creo que es lo que hace el cuerpo como mecanismo de defensa. Y así fue como se me pasaron 8 meses. Pero básicamente era eso, ¿no? Como el deseo de retratar una semana de absoluta libertad, la más libre del año, la que más felicidad da. Ese es el carnaval. Y enmarcado en una historia que tenía que ver con ir en profundidad a conocer el carnaval, porque mucha gente va al carnaval, se toma los tragos, baila lo que tiene que bailar, regresa y no aprendió nada. Entonces era como ver desde dónde se construye esta gran idea de la competencia, y lo más importante, que retratábamos vidas de gente que de verdad lo está viviendo con una pasión completamente natural. Y yo siempre he querido contar un poco la verdad de lo que pasa en el relato, siempre la verdad. También soy un adorador de la verdad y de la libertad. Entonces tú, cuando estabas escribiendo el libreto, te fuiste a las tablas, dizque para saber cómo era todo, porque recuerdo que Gaviñazo y tú me han dicho en el pasado que muchas de las situaciones que se ven en la película son tomadas de historias reales que tú escuchaste. Entonces tú te fuiste allá e hiciste como un super research. Sí, en realidad hablé con muchísima gente que es, digamos, la comunidad protagonista de todo lo que tiene que ver con Donaire y Esplendor. Es hablar con las y los tableños que generan el arte de hacer el carnaval,
con ex reinas, con familiares, con gente que hace la murga, los que hacen los vestuarios, los tocados, los carros alegóricos, porque cada una de estas personas es como una pieza esencial dentro del carnaval, que luego es un trabajo de equipo como es el cine también. Es un trabajo totalmente mancomunado de personas, un esfuerzo, y que luego pues se hace lucir así en grande. Entonces yo quería como que hablar con cada una de estas personas, y lo hice, y investigué, y cada vez que investigaba decía, pero no puede ser, me estás contando que esto pasa. No, sí, esto pasó en un lugar, pero ¿y qué pasó? Por ejemplo, entonces sacamos esa escena famosa de cuando la Vanessa, que es la madre ex reina de Calle Arriba, le cuenta a Ana Cristina, que va a ser la nueva reina de este año, que porque una vez, esto pasó en la vida real, ¿no? El carro alegórico era tan alto y el vestuario era tan alto que la reina de verdad quedó ensartada en el tendido eléctrico y no la podían despegar, porque tenían miedo de que la reina, como era alambre contra alambre, se electrocutara. Esto ocurrió de verdad y fue una tragedia dentro del Carnaval de las Tablas. En la película está contado como algo muy serio, pero que a la gente le produce ganas de reír, pero en realidad ante la posibilidad de morir no hay una risa posible. Pero bueno, esas cosas han pasado en el carnaval, ¿no?, de otros años, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros fuimos al Miami Film Festival, que fue selección oficial del Miami International Film Festival. Que fuimos y la gente empezó a ver la película, y después de la película hicieron este Q&A, y yo recuerdo que la gente te preguntaba y que no, pero eso es mentira, eso no puede ser verdad, la gente no es así, la gente no pelea por algo así. Y que te preguntaban si eso estaba más dramatizado pues para la película, y tú dices que no, eso es así. Es cierto. Sí, súper cómico todo. Y me gustaría hablar también de Congelado en Rusia, porque yo recuerdo hablar contigo después de Donaire Esplendor y me dijiste, no, este es el proyecto que sigue, pero bueno, luego ocurre esto que Panamá clasifica al Mundial, y tú describes esta película como en un día. Y 2 semanas. Sí, lo que prueba también es cuando tienes que inspirarte, no hay tiempo. O sea, porque en realidad lo que queríamos hacer era algo tridimensional realmente para la gente. O sea, que la gente viviera la experiencia en el cine que aún no había vivido en la vida real. Era como un Inception, un sueño dentro de otro sueño. Por cierto, tienes que ver la última película, Tenet, de Christopher Nolan. Está muy buena. Ah, ¿fuiste al cine ya? El jueves. Cuando abrieron los cines en Panamá fui, porque para celebrar de que seguimos acá, estamos todos con ganas de recuperar nuestra vida de antes. Si no va a ser igual que antes, por lo menos, bueno, mantener esos hábitos tan geniales como ir al cine y comprar para las palomitas, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que cuando Donaire tuvo digamos que la apertura más grande en una película panameña, el primer fin de semana más visto, la primera semana más... Entonces, la película inició a romper récord de taquilla, y entonces ya yo disfrutaba mucho más sentarme en la parte de atrás del cine, y ahora sí la gente pues explotaba muchísimo más. Entonces fui comprendiendo como esa dinámica de hablar con el espectador, de que el cine también tiene que ver con comunión, de que tú dices algo pero también esperas que haya una retribución por parte de la audiencia, y siempre para mí es muy importante considerar a la audiencia, porque finalmente el trabajo lo haces con un sello personal, pero lo haces en favor de unas personas que están del otro lado, ¿sabes? Y eso todavía como que me potenció más, en el sentido de que yo quería más de esa sensación de la sala de cine, de las risas, de la potencia de la gran pantalla, y ya no podía parar. Entonces me dijeron, deberías hacer otra porque ya el cheque había pegado, y Donaire Esplendor requete pegó. Entonces dice, bueno, se ve que tienes madera para la comedia, deberías hacer más comedia. Entonces, nada, empezamos con el tema de que, bueno, lo que viene es el Mundial, estamos casi a punto, fue cuando creo que tal vez estamos a punto de clasificar, sería algo bueno hacer algo bueno con el Mundial, ¿no? Y el 10 de octubre entonces Panamá clasifica de manera sorpresiva, sorpresísima al Mundial de Rusia 2018,
Y entonces dijimos, ¿y por qué no retratamos? Entonces se me ocurrió esta idea de Yamal, el panameño típico que tiene que ir a Rusia a hacer algo, y entonces le metimos lo del Cristo Negro de Portobelo, que pegó muchísimo. De hecho, hace poco me hicieron una entrevista del santuario de Portobelo, porque están muy agradecidos con la película, porque ha puesto también en el spot ese hecho de la creencia en el Cristo Negro como un santo que pues hace milagros, ¿no? Y hay una cultura de creencia muy fuerte también en la costa atlántica. Entonces a partir de ahí dijimos, pero esto no va a ser posible. Es lo que cuentan, no va a ser posible porque el mundial ya viene y en cuánto tiempo se hace una película. Entonces, bueno, lo único que toca aquí es que nos sentemos a escribir todos los días, y eso hicimos, todo noviembre, mientras comprábamos pasajes para Rusia, mientras hablábamos los productores en Rusia, porque necesitas contratar una productora en Moscú, de ahí viajamos a San Petersburgo. Entonces fue todo un viaje súper, que lo repetiría 1000 veces, porque recuerdo aquella noche que llegamos, que teníamos el famoso jet lag y habíamos viajado no sé cuántas horas hasta Moscú, y todavía no estaba tan promocionado porque todavía el mundial no venía, sino que venía en junio, en julio del año que seguía. Ellos mismos estaban bastante fríos con el tema de cómo iba a ser la recepción del mundo, viendo todo desde el lado ruso. Nosotros llegamos justo cuando ellos estaban tratando de preparar eso, que no estaban los letreros en inglés y todo era en ruso. Entonces nos perdimos en Rusia. Entonces recuerdo esa noche, como una noche después con jet lag, que me levanto en la madrugada y veo aquella postal hermosa. Estábamos en el hotel, en un hotel importante en el World Trade Center, frente al río Moscova, donde están los edificios que diseñó Lenin, que son 7 grandes edificios que muestran lo apoteósico que puede ser el gobierno y el Estado ruso, ¿no? Entonces se lo tenía enfrente y entonces empezó a nevar. Y tú sabes que para un animal tropical como yo y como todos los que íbamos, esa sensación de un idioma tan extraño, con tanta nieve, como caía, era un invierno súper en -30, el río va congelado, como que esa grandeza de lo que fueron los zares, y todo eso se mezclaba. Y hablábamos de esta película, era todo tan subgénero, otra vez, otra experiencia tan rara, que definitivamente esas son las experiencias que te quedan para la vida, y tú dices, esto lo repetiría porque es tan distinto a lo que yo he vivido o a lo que yo he sido en mi vida anterior, que me encanta, porque son experiencias nuevas. Y eso es lo bueno de viajar, que también habíamos filmado en Berlín en Donaire y Esplendor, ahora íbamos a Moscú, a San Petersburgo, y nos parecía muy interesante este tema de integrar también experiencias de otras partes del planeta con la historia que uno contaba, ¿no? Y fue brutal. Entonces todo lo hicimos muy rápido, la edición, la música, porque teníamos una orquesta contratada en Macedonia para hacer toda la orquestación de la película. Entonces cuando tenía que estar la edición, o sea, trabajé realmente como un militar. O sea, no hay ninguna otra forma de describirlo, era totalmente... este día tengo que terminar tal cosa, este día tengo que llamar a Macedonia, este día a Buenos Aires, porque hacíamos muchos trabajos en Argentina también. Acá tenemos que avanzar de esta forma con los efectos de las animaciones, entonces mezclar todo eso. Necesitamos que el tráiler esté 1 mes y medio antes, tiene que estar colorizado con las animaciones de los títulos, con la fecha en cartelera, porque si no conseguimos esa fecha, entonces la gente no va a ver la película. Y era tan así que la estrategia fue tan precisa que luego, cuando estrenamos el 31 de mayo del 2018, la película se convirtió en la más vista en la historia del cine de Panamá, con más de 160.000 personas que fueron a las salas. Nunca se había visto algo así. Pero es que la emoción estaba a flor de piel. La gente se reía, y al final, cuando escuchaban las notas del himno nacional, y entonces hicimos lo que yo sugerí, fue como que no ver a los jugadores, sino solo verle los pies, las piernas de las medias caminando, entrando al estadio, y la gente, bueno, lo vi yo con mis ojos, la gente lloraba en esa escena, en el cine. Entonces era muy emocionante.
porque te reías muchísimo y después llorabas al final con la sensación. Tuvimos que pedir una autorización especial a la Comisión de Símbolos Patrios. Y el señor, cuando me reuní con él, me dijo, bueno, como esto es algo especial, le vamos a dar la autorización. Entonces nos dieron una carta y pudimos incluir esa grabación que se había hecho con la Orquesta Sinfónica Nacional al final de la película. Fue muy lindo, pero todo en tiempo récord, todo como te lo cuento. Sí, por eso te digo que fue súper rápido y yo recuerdo que Panamá clasifica y Gaviñazo me escribe y que hay que hacer una película del Mundial. Y luego recuerdo verte a ti y tú dijiste, mi horario, me voy a Rusia, voy a trabajar durante Navidad. Sí, totalmente. Eso fue como tiempo récord y la verdad felicidades porque eso no puede ser nada fácil. Ahora contarlo así a la distancia es increíble, ¿no? Que lo hayamos podido hacer, que haya sido un éxito rotundo como el que ha sido para el cine panameño y sobre todo para esa alegría que es difícil conseguir esas alegrías en la vida, ¿no? Ojalá la podamos repetir en el próximo Mundial. Sí, ojalá que sí. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. En el Spotlight, el director de cine Arturo Montenegro. Hemos estado hablando de su carrera y de sus películas Donaire, Esplendor y Congelado en Rusia. Y ahora vamos a hablar de la película Todos Cambiamos, un super drama. Arturo, ¿qué te hace tomar esta decisión de hacer esta transición o dar un giro de después de hacer comedias y que te fuera tan bien con las comedias? ¿Qué influye en tu decisión de esta transición a drama? Bueno, porque yo me quedo básicamente con las historias también, como un poco demostrarme a mí mismo que podía hacer otro tipo de género. Porque ya había hecho 3 comedias y digo, entonces para mí el reto va a ser que haga un drama. Porque a mí aquí, entre tú y yo, pues me encantan los dramas. O sea, cuando voy a ver películas, la verdad que me gusta todo. Me gusta la tensión, el suspenso, el misterio, la aventura, la acción, las películas biográficas. En realidad yo creo que el buen cine es eso. O sea, no importa el género, si es una buena película con la que te puedes relacionar, entonces por ahí va el asunto. Entonces lo que para mí representaba un reto era, bueno, entonces ya vi que puedo dominar el terreno de la comedia, que la gente reacciona, que la gente lo disfruta muchísimo, que la gente, bueno, me escribe, me reconoce en el supermercado, me dicen, oye, haga otra, que dígame cuándo viene la otra, que voy a ir a verla, gente que por ahí no la conoces tanto o no sabes quiénes son y te hablan. Todo eso te va pompeando, como decimos en buen panameño, te va potenciando y te va inspirando, porque yo creo que el espectador también es una gran inspiración. Pero yo creo que la fuerza sale de ti principalmente. Entonces yo decía, bueno, quiero hacer otro género, también probarme, porque todo esto es que te vas probando, no las tienes todas. Entonces, como sé que tengo una carga dramática importante en la forma en que vivo y la manera en que siento las cosas, pues dije, bueno, quiero hacer un drama. Y empezamos con todo este tema que se llamó La Señora Lizzie primero y escribí un guión que nos resultó bastante potente porque hablaba de algo de lo que no se hablaba en nuestra sociedad y que todavía cuesta. De hecho, todavía no existen leyes que garantizan que todos los seres que habitamos en este país somos iguales en derechos y en libertades, ¿no? Entonces, eso también tiene que levantar como que la bandera de la acción, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer algo al respecto. Entonces, de eso se trata la película, de una mujer transexual que luego de tener 3 hijos le tiene que decir a la esposa que necesita hacerse la operación de reasignación de sexo y para ello emprende un viaje a Tailandia y al final pues se descubre una nueva vida, pero también una nueva forma de familia. Entonces la película siempre decía que estaba inspirada en las nuevas familias porque queríamos, de alguna forma, sugerirle a los espectadores de que sí, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que no está mal, que la vida puede ser una nueva familia, que
que hayan familias de 2 papás, de 2 mamás, de una mamá con un hijo, de una abuela con un nieto, de 2 tías y un sobrino. O sea que realmente la familia era un lugar donde tú te acuerpabas y podías tener objetivos en común y desarrollar una vida. Eso es lo que es una sensación de familia, que pueden ser 3 amigas viviendo juntas. Al final, cuando las personas están solas y no tienen otra, digamos, opción en la vida, al final tu familia es quien te acompaña en el sueño de vivir. Entonces de eso y un poco Todos Cambiamos. Luego le cambiamos el nombre a Todos Cambiamos porque nos parecía que era mucho más envolvente, más incluyente y que abarcaba un concepto mucho más amplio. Y de hecho fue así porque la película es la película más premiada ya en festivales del cine de Panamá. También tiene ese récord, tiene ya casi 50 premios. Para mí fue muy lindo porque sentía que era una manera de obtener también reconocimiento por un trabajo que para mí era tan personal y tan importante. Sí, me contabas ayer, creo, antes de la entrevista, que es más, si no fuera por la pandemia, ustedes ya hubieran recorrido el mundo con esta película. Sí, con pasajes y pagos y hotel. Qué tristeza. Pero bueno, ya vendrán mejores. Y yo creo que ha sido una cosa muy positiva solo tocar el tema y que a partir de ahí pues la sociedad panameña pueda ser mucho más abierta. Tú que vives en Nueva York lo sabes, ¿no? Sabes cómo se vive allá y cómo es tan diferente acá, ¿no? Sí, también recuerdo cuando tú nos contaste o le contabas a la gente que ibas a hacer esta película, mucha gente te miró con cara como que yo no creo que tú puedas hacer esto en Panamá, o estás seguro que en Panamá, porque en verdad la realidad de Panamá es que es un país cerrado y me imagino que esto solo te inspiró más a decir como que con más razón hay que hacer esta película, y como que me imagino que te dio un impulso a atreverte a hacerlo, porque siento que esta película tuvo muchos retos, por lo menos de ese lado de la sociedad cerrada y tal. Pero bueno, también trajo muchas cosas positivas. Sí. Le han llamado como de una manera tan real. Por ejemplo, fue finalista del Festival de San Sebastián, cosa que por primera vez conseguí una película panameña siendo el Festival de San Sebastián un festival en el mundo, porque los festivales están tipificados, San Sebastián es un festival muy grande y la película estuvo finalista ahí. Entonces lo que decían es que cuando comentan y hacen los análisis, que les parecía pues muy, muy auténtica la forma de narrarlo, pero también muy doloroso el proceso para las personas que están en Latinoamérica, porque esto involucra a toda Latinoamérica, no solo Panamá. Argentina por ahí es un poco más de avanzada, en Brasil también tiene leyes, el DF, en México, pero generalmente nosotros como latinoamericanos tenemos una deuda que tiene que ver con que estamos discriminando permanentemente y tenemos una cultura también machista que también hace mella y que es un retroceso, es un atraso. Entonces, de alguna forma, esta película te habla sobre que todos tenemos derecho a la felicidad y que la felicidad a veces llega tarde, pero no importa que te llegue tarde, lo importante es que te llegue, porque también de eso habla a Lizzie, su proceso de convertirse en una mujer a través de un viaje hacia la transexualidad, le llega tarde en la vida, pero también tiene una parte positiva porque le dio la oportunidad de tener hijos biológicos. Entonces es un mix muy bonito, ¿no? Porque tienes tus hijos, pero al mismo tiempo al final optas por lo que realmente te hace feliz y te llena como persona, que para mí es el viaje más importante. Es si se quiere, una involución hacia adentro, ¿no? hacia encontrar el ser y encontrar el niño que tenemos. Yo sé que las películas, cuando están todavía en sus circuitos de festivales y eso, todavía como que no pueden ser lanzadas, pero ¿hay algo que nos puedes decir o un método de viewing para que los oyentes sepan dónde pueden ver y disfrutar de Todos Cambiamos? Sí, bueno, Todos Cambiamos va a estar en plataformas a partir del 1 de diciembre en los Estados Unidos y en otras partes del mundo.
y en plataformas empezó aquí en la plataforma de Video On Demand. Qué bueno escuchar eso. Oyentes ya saben que la pueden disfrutar en VOD de Cable Onda. Y bueno, yo la esperaré con ansias para cuando llegue a los servicios de streaming de Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, correcto. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Hoy me acompaña el director Arturo Montenegro. Hemos estado hablando pues de sus películas y las diversas experiencias haciendo estas películas. Arturo, ¿qué me puedes contar de qué es lo que viene? Ya todos cambiamos, salió, esto ya lleva 1 año o casi 2 años de haber salido. 1 año y unos meses, y fue la representante de Panamá a los premios de la Academia, a los Golden Globes, que también, pero sí, lo que pasa es que la cuarentena también ha hecho como que nos metamos en una cápsula que ya no sabemos qué pasó antes, qué pasó después, ni dónde. Por eso estoy que... y cómo era, entonces, pero sí, 1 año. Entonces ya yo voy a asumir que tú ya estás trabajando en la próxima o ya trabajaste en la próxima y vas a filmar pronto. ¿Hay algo que nos puedas contar aquí a mí y a los oyentes para saber qué podemos esperar de tu parte? Bueno, sí, también los proyectos están anunciados en IMDb, en mi página. Realmente estamos en procesos de preproducción, se llama todo lo que está antes de la producción. Pero ya están los guiones escritos, por ejemplo, de 3 películas en las que estoy involucrado. Una se llama Fama Cero, que es una película que habla sobre, creo que te he hablado, sobre las nuevas patologías producidas por la era digital, por el TikTok, las plataformas y toda la histeria a la que estamos sometidos hoy como seres humanos, donde nuestra valoración tiene que ver con likes o dislikes, con follows y unfollows, básicamente. Entonces, trata acerca pues de estos 5 personajes que tienen que competir para ganar Fama Cero, que es un show web digital donde entras famoso y sales sin que nadie te conozca. Básicamente. Y es hilarious, como dicen los gringos. Es comiquísimo. Es comiquísimo porque ¿cómo reaccionarías tú a un mundo donde en vez de ganar seguidores, que es lo que la gran mayoría quiere, es todo lo contrario? Hay gente famosa que está harta de la fama y que ya no puede más y que necesita salirse del sistema, un sistema que les asfixia, que les ahoga, que les corta la respiración. Entonces de eso va, y me mato por hacerla, ¿no? Estamos viendo cómo viene todo, ¿no? Claro, y mencionaste 2 otros guiones. ¿Nos puedes contar o no nos puedes contar nada? Sí, puedo contar. Es un mundo libre y en realidad tiene que ver con algo que es muy importante para el país, porque el país no ha hecho, digamos, un análisis. También hay cosas que hay que analizar como sociedad, y yo creo que ahí es donde el cine juega un gran papel protagónico, ¿no? Estamos hablando del escándalo de los Panama Papers. Por ejemplo, tú sabes que antes éramos conocidos por la figura del gran boxeador Roberto Durán, cuando salíamos, la tierra de Durán, o un poco más atrás tal vez, la tierra del gran cantante Rubén Blades, o es cierto, donde está el canal, do you know Panama? Sí, sí, de Panama Canal, sí, esa, buenísimo. Pero últimamente, cada vez que uno va a un país, lo primero que te dicen, cuando fuimos a Tailandia, te dicen Panama Papers, y eso generalmente no está relacionado a hacer un premio Nobel de física, ciencia, o de que tenemos 3 ingenieros que la están rompiendo o triunfando en el mundo exterior, o tenemos astronautas o poetas que ganaron los Nobel de literatura, cosas realmente importantes que elevan el espíritu humano. O sea, no estamos hablando de eso, pero al mismo tiempo nuestro silencio como nación, como país, como Estado, nos ha sumergido en un estado de vergüenza total y absoluta. Es decir, nosotros vivimos como gansos con el cuello debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque no hemos hablado del tema. O sea, ¿qué realmente fueron los Panama Papers? ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿En qué consistían? ¿A quiénes afectó? Entonces, esta es la historia que tiene que ver con
una ficción que tiene que ver inspirada en eventos reales, por supuesto, que tiene que ver con la abogada que enfrentó la tormenta, ¿no? Que la desafió más que todo. Entonces otra vez una historia vista a través de los ojos de una mujer, porque bueno, se sabe que ella está envuelta en un mundo de hombres y eso tiene mucho pegue, porque ahora el contenido que tiene que ver con la lucha de género es absolutamente posible, pero también es cierto que te conecta mucho cuando tú ves a una madre sufrir, que tiene hijos, que su matrimonio pues también está sufriendo. Entonces toda la descarga y la conexión humana que tiene que ver con este macro caso de los Panama Papers y qué fue lo que realmente pasó para poder realmente comprenderle, ¿no? Comprender y sanar como nación. De eso se trata. Papeles se llama la película. Papeles. Me gusta. Sí. Y la otra en la que estoy involucrado se llama Chichero, que ahí estoy haciendo una codirección con un amigo y está muy buena porque básicamente tiene que ver con de dónde salieron, ¿sabes? Los chicheros que te van con la empanada y la chicha, Ajá. que es cultural en Panamá y que todo el mundo a la mitad de la jornada laboral Sí. para ir a buscar, bueno, un poco sobre de dónde vienen, cómo se formaron y cuál es la historia de ese chichero en particular, que está bueno porque él llega a Panamá buscando una cosa y al final no lo encuentra, pero se alumbra con algo más que termina cambiándole la vida. Entonces es una historia muy humana y muy, muy linda, Chichero también. Oye, bastantes proyectos que esperar, así que pendientes los oyentes. Arturo, tú anuncias estas cosas a través de la página de tu productora, que si no me equivoco es @QFilmsPro. Sí, en Instagram, sí, exactamente. Así que ya saben, síganlos ahí para estar pues al día con todo lo que viene. En IMDb, Arturo Montenegro. IMDb. Internet Movie Database. Exacto. Arturo, muchas gracias por estar aquí hoy y bueno, compartir tu tiempo conmigo y hablar de tus experiencias. Sí, y que bueno, no se pierdan los futuros estrenos del cine panameño cuando los tiempos cambian un poco, ¿no? Seguro Claro que sí. Con fuerza, como siempre. Hay que seguir. Gracias nuevamente a nuestro invitado Arturo Montenegro por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos ustedes oyentes por su sintonía. Espero que hayan disfrutado de este Spotlight. Recuerden que si quieren compartir este show o cualquier otro show pueden hacerlo a través de la cuenta de Grada Radio en YouTube. Solo tienen que suscribirse y seguir el playlist de The Quarantine Club y ahí encontrarán este y todos nuestros episodios. Los espero mañana a las 3 p.m. con un super movie special que no se pueden perder. Soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. Que tengan una linda tarde. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.